La primera pregunta, y se la queremos hacer al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Qué busca el presidente de la República con esta ley de amparo y la de amnistía aprobadas en el Senado ayer ya tarde, y la de pensiones para el bienestar por aprobarse en el pleno del lunes, que seguramente ocurrirá? La idea del presidente, me gustaría preguntarle a Carlos, es concentrar más poder, no más poder, sino todo el poder. Es la primera etapa del Plan C. Carlos, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colabora con este espacio de noticias y también con el diario Reforma. Bienvenido, Carlos. Ahí te dejé las preguntas para que tú chutes a gol. Pepe, buenas noches. Mira, en efecto, es parte de este eterno Plan C. C significa centralizar el poder. Hay que darle el crédito al presidente, que es enormemente flexible. ¿Te acuerdas que discutimos acá las 20 reformas propuestas el 5 de febrero, 18 constitucionales y 2 no constitucionales? Esas ya no están discutiéndose. Cambió de ruta, encontró otras formas a partir de las cuales poder completar su objetivo. Y tener también un beneficio electoral para su candidatura. Exacto. En esas 18 reformas constitucionales y las otras 2, estaba lo de las pensiones. Incluso ahí discutimos, Pepe, ¿por qué la hacía constitucional si había una ruta de simplemente cambiar la ley, como en su momento se cambió la ley para modernizar el sistema de afores, que tuvo un salto positivo muy favorable ya en esta administración? Pero le ganan las prisas y dicen, necesito el dinero, necesito poderle decir al elector que sí les vamos a dar unas pensiones para quienes ganen hasta 16,000 pesos, una pensión que será equivalente al 100% de su salario, pero no tengo la lana. Sal a buscar y encontraron estas cuentas inactivas. Estas cuentas inactivas en algún momento tiene sentido que se vayan a alguna bolsa general. ¿Por qué a esto? Porque es lo que el presidente quiere. Pero ojo, no podemos hablar de error, del cambio de lo que se aprobó en la comisión a lo que se mandó al pleno, porque error es unas comas por ahí, unas comas menos. Error es que te fuiste por otra... O sea que no existen los duendes. Sí, pero malosos. Los duendes tienen dueño y buscaban un objetivo. No les salió, y como dijo el presidente, pues qué bueno en el sentido de que si no se hubiera declarado con toda razón inconstitucional, el presidente lo hizo un poco ahí con sorna. No, si se aprueba una cosa y luego se imprime otra, pues es obviamente inconstitucional, porque de eso trata un proceso legislativo. Eso lo ve hasta un estudiante de primero de Derecho. O uno que sabe redacción. Pero pasemos a lo que realmente creo que es importante desde el punto de vista de la estructura del sistema jurídico, estas 2 reformas. ¿Por qué quiere modificar la ley de amparo? Porque no quiere que sea de alcance general una suspensión a una acción o a una ley presuntamente inconstitucional. Quiere que solo proteja al que saque el amparo, que es como era antes, pero genera un estrechamiento de los derechos. Porque si tú tienes mucha lana o tienes un buen amigo abogado y te amparas a tiempo, digamos, contra un cambio en el sistema tributario y te dan el amparo, pero yo no, resulta que tú no vas a pagar el impuesto y yo sí. Eso es injusto. Brutalmente inequitativo. Y por eso se hizo en una reforma previa en la ley de amparo que ésta tuviera alcance general. ¿Eso lo hizo Calderón? Creo que fue o a fines de Calderón o principios de Peña Nieto, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente? Dificultar que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho. Le molestó mucho, por ejemplo, el tipo de amparos y suspensiones que se dio en algunas de sus obras, porque también está este otro tema, Pepe. Si hay una presunción de violación de garantías, aunque a lo mejor después en definitiva le dan la razón al gobierno, si hay una presunción y se están tirando árboles, pues hay que suspenderlo, porque si resulta que si había una violación de garantías y los árboles ya se tiraron, pues el amparo ya no sirve para nada. ¿Y entonces qué va a pasar ahora? Ahora la suspensión va a estar mucho más limitada y en obras que el gobierno considere prioritarias, de interés nacional, Tren Maya, por ejemplo. no habrá suspensión, lo cual es obviamente
una violación a nuestras garantías. Se seguirá, a pesar, vamos a poner un ambientalista dice, es que el Tren Maya está destruyendo. No, es importante para la seguridad nacional, no hay protección. No hay amparo, no hay protección. Bueno, hay amparo. Hay amparo para el que lo demande. No, hay amparo, te puedes amparar. Pero no para la obra. No para la obra y de repente a lo mejor si ganas el amparo, oye, pues con la pena ya no queda un solo árbol, pues ya no tiene sentido tu amparo. Ese es lo que yo creo que está equivocado. ¿Y la ley de amnistía? La ley de amnistía, como recordarás, el presidente tuvo una iniciativa que yo creo que es correcta, de hay que darle amnistía a aquellas mujeres indígenas que fueron sentenciadas sin que tuvieran el abogado correspondiente, etcétera, etcétera. Hay mucha gente injustamente en la cárcel. Pero esa ley tenía una serie de pasos, porque no puede ser algo discrecional que le permita a un individuo liberar a un preso. Esta ley lo que hace es, en aquellos asuntos que al presidente le parece importante, porque pueden resolver un asunto con información de un juicio que para el Estado es clave, esa persona que da la información se le puede liberar o suspender el proceso a discreción del presidente. Puede serle muy útil, por ejemplo, para que alguien acuse a alguien que al presidente le gustaría que fuera acusado en algo de Ayotzinapa o lo que fuera, pero otra vez lo que da es discreción al presidente y las reglas, Pepe, tienen que estar acotadas para que nadie abuse de ellas. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.